El mar que se abrió por fe. La fe precede al milagro. Introducción, el umbral de la fe. En el amanecer de una promesa por cumplir, Moisés se alzaba solo, una figura contra la vastedad de un mundo implacable y hermoso. Ante él descansaba el majestuoso mar rojo, un impasible testigo de sueños y cadenas rotas. Detrás, el murmullo de un pueblo que, entre miedo y esperanza, aguardaba la manifestación de lo divino. Allí, en el umbral de la fe y la razón, surgía la pregunta que desafiaba el alma: ¿qué harías si las aguas de la incertidumbre dividieran tu camino, y la única brújula fuera la fe que palpita en lo profundo del corazón? Sería la fe la que habría de vencer, no la comprensión, en esa línea apenas visible que separa la esclavitud de la libertad prometida. Capítulo 1. El eco del pasado. El amanecer en la vasta llanura frente al Mar Rojo era un testamento silencioso a los eventos que estaban a punto de desdoblarse. El cielo comenzaba a teñirse de tonos que lentamente alcanzaban el oro más puro, como un lienzo preparado para aumentar la fe que en el corazón de Moisés bullía con la intensidad de un fuego sagrado. Ante él, un pueblo oprimido por generaciones se preparaba para un acto de fe que dejaría una huella indeleble en la historia sagrada. En el recorrido desde Egipto, cada paso portaba el peso de las cadenas invisibles que aún susurraban en sus memorias. Esa marcha hacia lo desconocido no solo significaba avanzar físicamente, sino también desprenderse emocionalmente de los grilletes internos que les mantenían cautivos en una tierra de sombra. Susurros de historias antiguas fluyeron entre el pueblo, relatos de hombres y mujeres que alguna vez también se vieron obligados a mirar más allá de sus miedos y creer en lo imposible. Los ecos del pasado estaban tatuados en sus almas, recordándoles vívidamente los azotes de sus opresores, sus deudas insaldables de dolor y la oscura constancia de un sol que nunca parecía amanecer sobre ellos. Moisés, a la cabeza de su pueblo, inhaló la fragancia del mar cercano, una mezcla de sal y misterio que prometía tanto la libertad como una incierta prueba de fe. Su mente estaba ocupada por un desfile de memorias que resonaban con cada brisa que rozaba su rostro. Recordó su infancia en la corte de Faraón, aquellas sedas que alguna vez fueron su refugio y prisión, y la revelación que le había sido entregada en aquel arbusto ardiente en el desierto. A su espalda, el pueblo confiaba en él, aunque también buscaban en su líder una señal de certeza, un destello de lo divino que reafirmara su esperada salvación. Sus miradas eran escudriños que se instalaban en los rincones más hondo del ser de Moisés, creando un equilibrio entre el peso de su responsabilidad y la luminosa promesa de una liberación definitiva. El día anterior había sido consumido por el contraste entre los gritos de angustia y los cantos de esperanza, como si el viento mismo fuera un mensajero de los conflictos interiores de cada hombre, mujer y niño caminando hacia el futuro. Con cada paso, dejaban atrás no solo el territorio del enemigo, sino también una parte de sí mismos, las sombras que embargaban su pasado. Moisés sabía que el eco del pasado era un testimonio tanto del sufrimiento como de la resistencia de su pueblo. Cada cicatriz, visible o no, tejía la rica historia de un pueblo que no había sido vencido por la desesperanza. Al frente del incansable éxodo, el murmullo de sus pensamientos se encontraba con la orden divina que había comprometido su vida a un propósito más grande que cualquier sueño terrenal. El aire cargado con el murmurar de oraciones silenciosas actuaba como un hilo invisible envolviendo a la multitud. Sin embargo, un miedo latente vibraba suavemente debajo de la superficie como un tambor incesante. La duda, ese veneno sutil, siempre estaba presente, susurrando que las cadenas de antaño solo habían cambiado de forma, que el mar frente a ellos era uno que no tenía camino para cruzar. Justo cuando los primeros rayos del sol perforaron el velo matutino, Moisés cerró los ojos y permitió que el silencio del amanecer cubriera sus miedos. En ese espacio sagrado de introspección, encontró una reconciliación de su ser, una unión entre el eco de sus propios temores y las promesas divinas que había aceptado seguir. Era un hombre ensamblado por la obediencia y la fe, encadenando las enseñanzas del pasado con la expectativa de un milagro que se extendía más allá de lo visible. El día avanzaba con la promesa de cambios inminentes. Los murmullos ancestrales de servidumbre que resonaban en sus mentes eran enfrentados por el murmullo constante del mar, un recordatorio visual y sonoro de que el papel principal lo jugaba la fe que habían decidido acoger.
Los pasos en la arena sonaban como un tamborileo certero mientras el ejército de exiliados avanzaba, sus figuras como sombras danzantes que escribían nuevos versos en la arena. Moisés, conduciendo al pueblo, era una figura solitaria y estoica que encontraba su fuerza en la quietud del espíritu, su mirada fijada en un horizonte que prometía un nuevo amanecer. El eco del pasado, con sus matices de esclavitud, dolor y supervivencia, seguía presente, pero se estaba desvaneciendo suavemente en el hálito de una fe más grande. Una confianza puesta en aquel que los guiaba a la libertad. El tiempo y el espacio se estrechaban, el mar próximo se transformaba en un líder silencioso, llevando en sus corrientes la canción de un pueblo que ansiaba la liberación. Moisés, con la vara en su mano y una oración en el corazón, comprendió que la verdadera esencia de la fe no estaba en lo que ya había sucedido, sino en lo que estaba por venir. Se erguía como un canal por donde la antigua certeza de libertad resonaba con los ecos del pasado. Superando las murallas de la incertidumbre con la firme determinación de aquel que ha visto la promesa de un nuevo mundo más allá del mar que se abría delante. Capítulo 2. El clamor del presente. El crepúsculo de la opresión había quedado atrás, pero no su sombra. A lo lejos, el horizonte ondeaba con promesas difusas, un aliento que apenas susurraba sobre las caras exhaustas del pueblo hebreo. Moisés se encontraba en el umbral de la hora, ese presente efímero que burbujeaba en incertidumbre y cuestionamientos. Cada sonido parecía un eco truncado, cada mirada una pregunta sin respuesta. Frente a él, una multitud que no solo seguía sus pasos, sino que cifraba en él su esperanza, una fe que se debatía entre el deseo y la desesperación. Moisés, sintiendo el peso del liderazgo y las promesas, cerró los ojos por un instante. En su alma, los murmullos del pueblo competían con la voz sutil y vibrante del Altísimo, una guía celestial que se filtraba en el ser. Levanta tu vara, resonaba como un trueno tranquilo entre las avenidas de su incertidumbre, palabras que sostenían la galaxia de sus pensamientos. La tarde se aproximaba con pies suaves, y la luz del sol comenzó a fundirse con los matices del crepúsculo. El aire, vibrante con un zumbido espiritual, llenaba los pulmones de Moisés, inflando su pecho mientras consideraba la enormidad de la tarea asignada. El mar, ante él, susurraba un desafío disfrazado en el canto de sus olas, cada crin blanca una cresta de incertidumbre que chocaba con la arena, una promesa de lo imposible envuelta en el azul profundo. Los rostros del pueblo, marcados por el tiempo y el sufrimiento, ondeaban espectrales en la penumbra. Algunos, jóvenes en cuerpo pero ancianos en espíritu, se aferraban a recuerdos de antaño, cuando el sol de la libertad era solo ese, un recuerdo. Los ancianos, por su parte, miraban en silencio, sus ojos como espejos que destellaban historias sin narrar, una vida de espera que terminaba en este crisol del presente. Era un pueblo al borde de un comienzo, esperando un signo, un ademán que desencadenara las promesas cuyas raíces habían sido regadas con lágrimas y oración. Moisés se alzó lentamente, un pilar en medio del incierto y titilante presente. Los susurros se calmaron a su alrededor, convirtiéndose en un murmullo casi reverente mientras levantaba la vara, esa extensión simbólica de la autoridad divina que ahora vibraba con un poder incalculable. El cielo, antes poblado de nubarrones de dudas y temores, parecía inclinarse, atento, aguardando la palabra que desentrañaría lo sagrado de lo mundano. El murmullo del grupo se aquietó, un silencio sepulcral se impuso como una manta sobre la tierra árida. Era un acto pequeño, levantar un brazo, pero cargado con un peso celestial, con el destino mismo de aquellos que lo observaban con atención y fervor. La vara, símbolo de milagros pasados, ahora apuntaba al cielo como una antena que buscaba captar la frecuencia del cielo mismo. Como un relámpago silencioso, la fe corrió por su ser, encendiendo sus venas. Moisés sabía que la verdadera batalla se libraba dentro de cada corazón, ese diálogo mudo que enfrentaba miedo y convicción, duda y claridad. Un susurro divino cruzó su mente: el Señor peleará por vosotros, recordando a todos en su núcleo que la intervención divina no es cuestión de duda, sino de tiempo. En este clamor del presente, cada respiración se volvió una súplica, cada mirada una oración. La textura del aire cambió, pasando de tenso a cargado de energía vibrante. Moisés sintió como sus manos temblaban un poquito menos, un temblor ahora convertido en reverencia y aceptación.
Era un líder, pero también un hombre, frente a un mar que parecía imperturbable en su inmensidad, una vastedad líquida que representaba el abismo entre lo que es y lo que puede ser. El gentío contenía el aliento mientras el sol regresaba a sus moradas más allá del horizonte, el entorno sumergiéndose en una penumbra que abrazó a los presentes con la incertidumbre de lo ineludible. Moisés, respirando profundamente, conoció la súplica en silencio, transmitiendo el deseo sutil al cielo. Las palabras "levanta tu vara" seguían en su mente, una llamada eterna a la fe que traspasa los confines de la razón. Moisés alzó la vara finalmente, su figura delineada por los últimos vestigios de luz solar, una estatua de fe solidificada en el momento decisivo del mundo. El clamor del presente no era la desesperación, sino un puente de esperanza, un mar que aguardaba para abrirse, un pueblo que ansiaba cruzar sobre las aguas de su propio destino. La verdad celestial se infiltró al suelo donde Moisés se erigía, y algo inimaginable, envuelto en el tejido etéreo de lo eterno, comenzó a tejerse al ritmo del palpitar colectivo de corazones cansados, pero dispuestos a mirar más allá del horizonte conocido. En el silencio, el mar escuchó la fe de aquellos reunidos y el clamor profundo de un pueblo deseoso de vivir lo prometido, y así, el aire vibró una promesa todavía intangible a quien no osa soñar en el misterio de lo posible. Aquello que el corazón susurra, el universo siempre escucha. Capítulo 3. El corazón abierto al milagro. El suave murmullo de las olas dibujaba figuras invisibles en el aire, marcando el compás de ese momento trascendental. Moisés, envuelto en el manto de las primeras luces del día, avanzaba con paso firme hacia la orilla del mar. Cada paso le parecía un acto litúrgico, una peregrinación hacia el lugar donde lo divino se encontraría con lo humano. Mientras caminaba, el peso de su misión acariciaba su conciencia, susurrándole la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. A su alrededor, el pueblo de Israel, en una mezcla de miedo y esperanza, contenía el aliento. Las madres sostenían a sus hijos, infundiéndoles valor con abrazos silenciosos. Los ancianos, con ojos que habían visto demasiadas estaciones en el yugo de la esclavitud, alzaban sus miradas al horizonte, dejando que las brisas del mar calmaran los ecos de un pasado plagado de dolor. Sin embargo, cada uno portaba en el alma la misma pregunta no formulada: ¿será posible? En el centro de este mosaico humano, Moisés se detuvo ante las aguas. Eran un vasto espejo, reflejando las tensiones de su interior. Él sabía que lo que estaba a punto de intentar no era un simple acto de magia o poder mundano, sino una comunicación directa con el Padre Celestial. Cerró los ojos, solo por un momento, desplazándose hacia el espacio sagrado donde el Altísimo susurra al corazón de los hombres. Y en ese santuario intangible, percibió el eco familiar de la voz divina que le impregnaba de valor: yo estaré contigo. Con cada respiración, Moisés destilaba sus dudas, dejando espacio únicamente a la confianza. El viento jugueteaba con sus vestiduras, y él, apaciguado por esta caricia etérea, decidió dejarse guiar por aquello que no se ve, pero que todo lo mueve. El tiempo parecía plegarse en ese instante como un pergamino antiguo, cada arruga cargada de fe ancestral. Finalmente, con manos aún temblorosas, Moisés alzó la vara. No era un mero trozo de madera, sino un símbolo saturado de historia y promesas. El mar, como un sabio ancestral, observaba en silencio, con el velo líquido que separaba lo posible de lo imposible ondeando suavemente. Y en ese instante cargado con el peso de lo eterno, Moisés golpeó las aguas. Esa simple acción resonó como un trueno en el silencio expectante, rompiendo la cristalina superficie. Pero en los corazones de aquellos testigos desesperados de un cambio, ese sonido no fue únicamente percibido con los oídos, sino con el alma misma. Era el eco de la fe reverberando por el valle, una sinfonía celestial que elevaba una plegaria colectiva hacia las alturas. Con la vara aún alzada, Moisés sintió una fuerza que no era suya recorrer su cuerpo, una corriente que unía el cielo con la tierra. En la misma medida, el mar comenzó a dividirse, como telón que se abre ante el inicio de un drama sagrado. Las aguas se arremolinaron y retrocedieron, formándose imponentes murallas cristalinas a cada lado, dejando al descubierto un camino de arena húmeda, un sendero al otro lado de las cadenas. Aquel evento sobrenatural envió oleadas de asombro a través del pueblo congregado.
Unas miradas atónitas se encontraron con vistas majestuosas que solo el mismo Dios podría concebir. Cada rostro parecía iluminarse con luz reverente al contemplar el portento. Los suspiros se elevaron como cánticos de gratitud, y las lágrimas, mezcladas de temor y alivio, trazaron sendas plateadas por las mejillas de muchos. El mar, ahora aplacado, se convirtió en un emblema de obediencia al mandato divino. En su seno azul, guardaba el secreto de ese momento eterno cuando la fe de un hombre movió lo inconmovible. Moisés bajó la mirada al reconocimiento sagrado que el pueblo le devolvía. Sin embargo, no se permitió el orgullo, porque sabía que el verdadero milagro no era el mar que se abrió sino los corazones que se atrevieron a creer. Un nuevo resplandor animaba el aire. Las primeras filas del pueblo comenzaron a moverse hacia adelante, temblorosas al principio, luego con pasos cada vez más decididos. Cada pisada removía la arena con la certeza de que no volverían a mirar hacia atrás. Moisés, aunado en ese gesto de infinita humildad con la humanidad a su cargo, siguió alzando la vara como testigo y guía, consciente de que en sus manos sostenía más que madera, sostenía el pacto entre el cielo y la tierra. Este era el umbral del milagro, el lugar donde lo imposible se hizo materia. Y mientras el pueblo de Israel avanzaba entre las paredes de agua, Moisés comprendió en su esencia que este era solo el principio de un viaje más largo. Uno donde la fe actuaría como mapa en un sendero pavimentado más allá de lo que sus ojos podían ver. Porque en la fe puro radica la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de lo que no se ve. Así, el mar, compendio de un misterio revelado por la fe valiente, se proyectó a sus espaldas, mientras el pueblo encaminaba sus almas hacia la tierra prometida. Aquí culminaba un milagro, y nacía otro en el corazón de cada hombre, mujer y niño que se atrevió a creer. Capítulo 4. El momento suspendido. El crepúsculo se posó sobre el campamento del pueblo de Israel como un manto de esperanza teñido de ansiedad. La brisa marina danzaba a su alrededor, cargando consigo no solo el aroma salino del agua, sino también el peso de expectativas silenciosas. La figura imponente de Moisés se perfilaba contra el horizonte, un faro de fe en medio de la inquietud palpable, un hombre común llamado a liderar lo incomprensible. En aquel instante eterno, el mundo parecía haberse detenido. Un silencio reverente se apoderó de la escena, donde incluso el viento pareció contener la respiración. Moisés estaba solo ante el vasto y simétrico lienzo del mar. Las aguas ondulantes eran un espejo que reflejaba su interior, en ellas, sus dudas y esperanzas danzaban en un ballet silencioso. El tiempo se expandía y, por un momento inacible, aquello que era tangible se transformó en esencia espiritual pura. Moisés levantó la vara, ese antiguo bastón que se había convertido en símbolo de su misión y de su lucha. La madera crujió ligeramente en su mano, un recordatorio de sus peregrinaciones y de las incontables veces que había sido, a la vez, báculo y sostén. En sus ojos, la resolución ardía como el fuego del monte Sinaí. La fe era su ancla, firme y pesante, atrayendo fuerza de cada mirada expectante dirigida hacia él. A su espalda, el pueblo aguardaba, observando a su pastor enfrentar el abismo de lo desconocido. Las madres estrechaban a sus hijos y los ancianos murmuraban oraciones antiguas, todas sus voces unidas en un cántico mudo que resonaba con el pulso de la tierra. La incertidumbre era palpable, pero también lo era el resplandor de la esperanza. Aquí, la fragilidad del hombre se hallaba cara a cara con el poder infinito de lo divino. Moisés sabía que sus fuerzas eran limitadas, pero su corazón estaba abierto a la insondable profundidad de lo posible. En ese silencio formidable, comprendió que la verdadera fortaleza residía en rendirse a la voluntad del Creador, cediendo el control para ser un recipiente de amor y milagro. Las expresiones de quienes lo rodeaban teñían el aire de añoranza. Había miedo, sí, pero también un profundo deseo de liberación, de ver cumplida la promesa que había sostenido a sus padres y abuelos en noches llenas de anhelos y cadenas. El tiempo parecía rehacerse en cada suspiro, en la reverberación de la fe que palpitaba como un corazón poderoso, un milagro en equilibrio. En esa suspensión sacra, Moisés extendió su oración silenciosa al Todopoderoso, susurros que el viento llevó sobre las aguas como suaves caricias. Su mirada se alzó al cielo, donde un manto infinito de estrellas comenzaba a titilar, testigos mudos de un drama cósmico.
Sabía que las estrellas habían presenciado muchas historias, narrativas de la humanidad y del cosmos entrelazadas en un tejido de lo eterno. El momento suspendido se rompió con el sonido del agua que comenzó a agitarse. Moisés sintió el poder divino fluyendo a través de él, una fuerza que no era suya, pero que le atravesaba como un río de luz sublime. Las aguas comenzaron a separarse, obedeciendo no a la ley de mundos, sino al mandato de la fe. Fue en ese instante que el invisible se hizo tangible, trazando un sendero a través de lo impensable. El coraje se propagó entre el pueblo como fuego en un campo seco. Sus miradas, antes llenas de incertidumbre, se iluminaron con un reconocimiento casi visceral de lo sagrado. Moisés permaneció en silencio, sus labios sellados por la impresión del momento, pero su corazón cantaba alabanzas al Dios que había escuchado su clamor. El mar, ese coloso que la noche ocultaba en sombras, se había rendido al toque invisible de lo divino, abriéndose de par en par. El sendero formado en medio de las aguas era más que un simple camino, era un puente entre la esclavitud y la libertad, una manifestación de la promesa de un futuro mejor. Aquí se revelaba el propósito, la razón detrás de cada lágrima derramada, de cada oración desesperada. Moisés, aún de pie frente al vasto abismo transformado, sintió la mirada del Altísimo posarse sobre él. Supo entonces que había sido un instrumento de algo mucho más grande que sus propias aspiraciones y temores. La fe, comprendió, no era un simple acto de ceguera, sino un preciso y amoroso reconocimiento de que hay fuerzas trabajando siempre para el bien, incluso en lo invisible. Y así, con una reverencia silenciosa, Moisés bajó su vara, ungido no por el poder propio, sino por el privilegio de haber sido testigo de la gloria de Dios. La fe nunca esperó ser simple, ni su camino obvio, sin embargo, su belleza residía en su capacidad para transformar lo imposible en realidad y a los hombres en portadores de milagros. La lección resonaba profundamente en cada vida presente y futura, una marca indeleble de que toda obra divina se inicia en un corazón capaz de ver la luz en la oscuridad. Este episodio se había convertido en más que una travesía, era el testimonio vivo de que el amor y la fe no conocen barrera alguna que no puedan traspasar. Capítulo 5. El milagro revelado. El mundo parecía sostener el aliento en ese momento inmaterial, como si el tiempo mismo quisiera arrodillarse ante la magnificencia del milagro que estaba por nacer. La multitud, agolpada a las orillas del Mar Rojo, contemplaba expectante a Moisés, quien se alzaba como un enlace viviente entre lo humano y lo divino. Las primeras luces del alba rozaban delicadamente los contornos difusos del horizonte, pintando el escenario de un dorado que sugería lo eterno. Las aguas, hasta ahora insondables en su misterio, comenzaron a estremecerse bajo el peso de una orden celestial, una invocación que retumbaba desde la creación misma. Moviéndose con una calma inusitada, las olas se dividieron, despejándose hacia ambos lados en una coreografía majestuosa dictada por la vara alzada de Moisés. Allí, ante los ojos asombrados del pueblo, se alzaron dos poderosas murallas de agua, un espectáculo que desafiaba las leyes naturales, pero que obedecía sin titubeos a la voz de la fe. Estos muros de mar, resplandecientes y translúcidos, parecían contener el alma de las estrellas, reflejando el cielo con una precisión que invitaba a la reverencia. Era como si el mar mismo, en un acto de obediencia sublime, hubiese decidido revelar sus secretos ancestrales al hombre, concediéndoles el paso en una muestra de respeto hacia la fe que no pide prueba alguna para creer. Con un resplandor que hablaba de infinitas promesas, el nuevo camino se desplegó ante el pueblo. Era un sendero de arena húmeda, una alfombra recibida con un susurro del viento que resonó como aplausos invisibles ante la inminencia del paso del pueblo hacia su destino. Las aguas conocían su deber en este relato divino, susurrando cantos ancestrales que se unían con las oraciones de aquellos que contemplaban el milagro. Los ojos del pueblo, antes empañados de miedo y desesperación, comenzaron a brillar con un nuevo fuego, una chispa encendida por el asombro y la gratitud. El susurro de asombro que recorrió la multitud fue silencioso pero poderoso, no pretendiendo interrumpir el sagrado diálogo entre el hombre y lo divino. Sonrisas incrédulas se entrelazaron con cánticos de alabanzas, como si cada voz quisiera convertirse en una ofrenda de agradecimiento por la gracia presenciada. En ese instante, Moisés se convirtió no solo en líder, sino en símbolo viviente de la fe encarnada.
Sus ojos, fijos en el sendero recién revelado, eran espejos de un alma en comunión con la voluntad divina. No había lugar para la duda en su corazón, solo una paz que trascendía lo comprensible, forjada en el fuego de una confianza absoluta en el Altísimo. El mar, el mismo que había sido un estigma de miedo y obstáculo, se transformó en un testimonio del amor y la promesa divinos. Los susurros de las aguas, suaves y melódicos, narraban historias de liberación y propósito a las almas dispuestas a escuchar. Así, el umbral entre lo humano y lo sagrado fue cruzado, no por la fuerza de la carne, sino por la suavidad invencible de la fe. La escena se inmortalizó en la memoria del cosmos, un eco eterno que reverberaría en el tiempo. Cada paso en el camino recién descubierto fue un latido del corazón agradecido del pueblo. Mientras avanzaban, sus pies dejaban huellas no solo en la arena, sino en la eternidad, como un recordatorio perpetuo del pacto renovado entre Dios y los hijos de Israel. Y así el milagro, revelado en todo su esplendor, no solo abrió un mar, sino también los corazones de aquellos que habían presenciado lo imposible convertirse en posible bajo la luz de la fe. Una revelación que concedía al hombre la visión para ver más allá del velo de la realidad, adentrándose en el misterio divino que siempre aguarda ser descubierto por aquellos que se atreven a creer sin ver. Porque entendieron que en la fe, lo invisible siempre se hará visible en el momento perfecto. Capítulo 6. El paso decisivo. En los albores de aquel crucero excepcional, el aire bullía con una mezcla de expectativa y temor. La gente, atónita y maravillada, se detenía un instante al borde de lo milagroso, antes de aventurarse en la senda recién descubierta a través del mar. Sus miradas se perdían en la inmensidad acuosa, donde las aguas se alzaban como guardianes cristalinos, protegiendo aquel sendero divino. Como un susurro de algún antiguo pergamino profético, la escena resonaba con lo sagrado. Moisés, firme y sereno a su lado, canalizaba una calma que solo los verdaderos creyentes poseen cuando caminan en la estela de lo imposible. Su corazón, tribunal de emociones, se mantenía en armonía, cada latido, un eco de la fe que había flanqueado aquel milagro. El primer pie que se asentó sobre el lecho húmedo y arenoso marcó el comienzo de una travesía no solo física, sino espiritual. Era el paso decisivo hacia la transformación, un grito mudo de emancipación en el concierto del universo. Los pies, acostumbrados a la dura esclavitud del suelo egipcio, ahora tenían en sus suelas el frescor del milagro, un recuerdo fresco de la omnipotencia divina. A medida que avanzaban, un sentido de pertenencia a algo mucho más grande que ellos mismos crecía en medio de la multitud. Sus pasos eran una danza de esperanza. Cada pisada, un rincón recién descubierto de fe. Uno podía sentir en el aire la electricidad de lo divino, como si la tierra misma se estremeciera al ser tocada por el ejército de Dios. En medio del gentío, una madre levantó a su niño, y al ver su reflejo en la pared de agua, percibió un simbolismo profundo. Allí, en la transparencia azul, se dibujaba no solo el rostro del niño, sino el reflejo de generaciones venideras, un testimonio en movimiento del legado de fe heredado. Sus ojos se encontraron con los del pequeño, y en ese cruce silencioso, supo que la travesía apenas comenzaba, que la historia del pueblo no había hecho más que dar un giro decisivo hacia un futuro inconcebible. El viento, como el aliento bienhechor de un espíritu anciano, surcaba el corredor entre las murallas acuáticas. Su toque sutil en las mejillas de cada peregrino se sentía como una caricia celestial, una señal de que lo que era insalvable ahora era posible mediante la fuerza de la fe. Este aire portaba la promesa del Altísimo, rumorando ternuras en los oídos de cada viajero, susurrando en el idioma del alma que no había marcha atrás, solo caminos hacia adelante. A cada lado, las aguas contenidas murmuraban 1000 canciones secretas. Historias de vida y subsistencia. De renovación y llanto. Eran testigos de otro tiempo, invitados a esta convergencia de un milagro tan profundo que escapa a la comprensión mortal. Era el vasto océano de la fe abriéndose más allá de las conjeturas humanas. Y ahí aún estaba Moisés, caminando ya no solo delante de su gente, sino entre ellos. Era uno de ellos, un pastor guiado por la misma convicción. En su silencio, se conectaba con el Creador en una sinfonía de gratitud y responsabilidad. Era su bastón de pastor quien había golpeado las aguas, pero era la mano de Dios la que había tejido el milagro.
A medida que el pueblo avanzaba, una anciana se detuvo un momento para respirar profundamente el aire salino. Sus antiguas manos, marcadas por años de trabajo y sufrimiento, recogieron un poco de arena húmeda de aquella senda sagrada. En ella, encontró recuerdos de todo lo que habían dejado atrás y de todo lo que estaban a punto de construir. La arena en sus manos se volvió un voto silencioso de su fe renacida. El viaje a través del mar no fue solo un desplazamiento físico. Fue una travesía de corazones y mentes, un recordatorio conmovedor de que cuando los hombres obedecen la voz de algo que trasciende, lo pragmático se convierte en lo milagroso. El mar era más que un desafío, era un aliado en el viaje hacia la tierra prometida. En el otro lado, el horizonte se abría como un abanico de nuevas posibilidades. Allí, el nuevo día se asomaba como una página aún no escrita, una oportunidad para esculpir un futuro basado en las promesas susurradas a Abraham, Isaac y Jacob. Un futuro que había encontrado su voz al conjuro de lo que no se ve, al estallido de una fe inconmovible que había partido el mar. El camino aún era largo, y la tierra prometida brillaba distante en sus sueños, mas la experiencia de haber cruzado un camino imposible juntos era el cimiento que los mantendría unidos. Moisés, ahora en pie sobre la nueva orilla, miró al cielo, su alma resonando en sintonía con el Dios que no defrauda. Supo que siempre habría un paso por tomar, un mar por abrir, bienaventurados fueran los que andarían tras esas huellas impregnadas de fe en los días que vendrían. La gente avanzaba, sus voces resonando en un canto sordo, una corriente viva de fe entre las sombras del desierto y los rayos dorados del cielo. Era un camino de aventura y de revelación, un tejido sin fin que habría de perpetuarse en cada generación que vendría. La travesía a través del corazón del mar era una canción sagrada escrita por corazones que no temen creer. Capítulo 7. La huella de lo sagrado. La brisa, cargada de ese misterio que envuelve los milagros, soplaba suavemente sobre las cabezas del pueblo recién liberado. El cambio de latitud y destino parecía expresarse en el sonido del viento y en el murmullo pausado del mar domado que resguardaba las huellas de fe sobre su lecho ahora visible. Con cada paso, las almas esculpían un sendero dorado, un camino en el que se congregaban siglos de plegarias cansadas y vacilantes que, en complicidad con el suelo húmedo, exhalaban esperanza. Moisés, ese pilar de carne y espíritu, avanzaba más allá del acto visible. Su vara, sostenida firmemente en su mano, no solo era un símbolo de autoridad, se había convertido en el cetro de lo sagrado que trazaba el trazo de un futuro iluminado. En su silencio a veces se escondían palabras que no estaban destinadas a ser pronunciadas, sino comprendidas a través de las vibrantes cuerdas del espíritu. El pueblo, como una sinfonía antigua, resonaba con los ecos cantados de un encuentro nuevo con su propia historia y su deidad. Cada alma era un pentagrama sobre el cual se escribía música pura y divina, una sinfonía de libertades recién descubiertas. Habían dejado la dureza del cautiverio, pero sus corazones sostenían aún los ecos de generaciones que esperaban comprender más allá de la liberación física, buscando la liberación del alma. En medio de esta procesión sagrada, el contacto con el suelo bajo sus pies era el lazo tangible con lo celestial. Sus pies desnudos sentían el abrazo fresco del mar y, aunque seguían avanzando, no lo hacían solos. Caminaban entre los susurros de patriarcas antiguos y las promesas selladas por el fuego del pacto eterno. Ellos y su descendencia eran el brazo extendido de la esperanza divina. Sus pasos no eran solo pisadas, eran testimonio de fe y manifestación de la promesa. Mientras el mar custodiaba su recorrido, Moisés se detuvo un instante. Miró a su alrededor y el pesado manto de la noche comenzaba a desplegarse tenuemente. La vastedad celeste se extendía bordeando el peregrinaje terrenal. Una sensación de vértigo cruzó por su cuerpo, pero en su mente resonó un eco suave, la voz melodiosa del Creador que le susurraba paciencia y perseverancia. Los más jóvenes, apenas conscientes del milagro visible, reían y bailaban al borde del recorrido, sus risas eran campanas que anunciaban un nuevo amanecer. En ellos vivía la certeza de lo que los ancianos tan solo vislumbraban. En sus ojos brillaba una inocencia bañada en la luz de la fe, una conexión natural con el poder supremo que ellos sentían, aunque no comprendían en totalidad. Cada anciano, cada padre, cada madre, formaban parte del tapiz viviente que se entretejía lentamente.
Las palabras dadas por Dios susurraban en sus almas como un bálsamo reconfortante. Aunque el miedo todavía rozaba los bordes de su realidad, la promesa vibraba con mayor fuerza, resonando a través de los corazones curados por la certidumbre de ser los elegidos. Con cada aliento, el universo se alzaba como un garante de la promesa divina. Moisés se volvió al pueblo, su rostro tallado por las experiencias innumerables, irradiaba una confianza serena y un deseo ardiente de que comprendieran la magnitud de lo que se había logrado. Con la voz baja, resonante como un cántico envolvente, dijo: «Este camino que hoy pisamos es un sendero de lo divino en nosotros. Es la marca de nuestro pacto con Dios grabado en la tierra misma». Sus palabras, cargadas de la densidad del momento, quedaron suspendidas en el aire, eternamente presentes. Esta era la huella de lo sagrado, pasos que pintaron un lienzo dentro del vasto y eterno cuadro de la creación. Atraviesa tiempo y espacio, uniendo lo humano y lo divino en un acto de fe. Las aguas, que ahora se mantenían firmemente apartadas en el acto de obediencia celestial, actuaron como testimonio eterno de que la fe es la que moldeará caminos y abrirá horizontes aún bajo las aguas más temibles. Y así, bajo el firmamento infinito, el pueblo continuó su marcha, sus corazones un santuario de esperanza y la tierra bajo sus pies una revelación visible de lo invisible. Los pasos que dejaron sobre el camino revelado llevarían por siempre el mensaje insondable de que la auténtica libertad se encuentra no solo en la llegada, sino mientras se recorre el camino, en cada pisada que se hunde, en cada decisión que reclama la fe. Las aguas finalmente cerraron sus puertas líquidas tras ellos. El camino milagroso, guardado en los pliegues del tiempo, ofrecía un testimonio imperecedero de la misericordia vertida desde el cielo sobre el lecho marino. Moisés y su gente, parte de un acontecimiento tan sublime como inexplicable, entendieron que sus días no serían un retorno al silencio del pasado, sino un eco constante de fe hecho vida y acción. En cada corazón que cruzó aquel mar desplomando la incredulidad, las palabras del profeta resonaron: «Nuestra travesía es la ofrenda de un Dios que moldea lo invisible para asegurar lo visible». En la quietud de esa revelación, el pueblo comprendió que eran más que testigos de un milagro, eran protagonistas de una nueva historia. La historia que une lo frágil del ser humano con la fortaleza eterna de una fe que siempre habrá de abrir nuevos caminos. Epílogo, reflejos de fe. A la luz de un amanecer que parecía nuevo, el pueblo de Israel emergió del lecho del mar, un manto de almas salpicadas por el rocío del esplendor divino. En medio del silencio, las aguas se encorvaron hacia atrás, cerrando la magnífica brecha que había sido el teatro del milagro. El mar, en su azul profundo, volvió al sosiego de siempre, custodiando en su corazón líquido el testimonio de lo recién vivido. Moisés, con su vara aún reluciente en la mano, observó el horizonte, preguntándose si su pueblo comprendía, en esencia, el insondable misterio que acaban de presenciar. Mientras los rayos solares embridaban el regreso de las olas, un suspiro colectivo ascendió desde el corazón del pueblo, una liberación que rasga tanto las ataduras físicas como las espirituales. La fe, como un hilo conductor, había guiado sus pasos no solo a través del lecho del mar, sino además a través de los abismos ocultos de su propia incredulidad. Desde donde estaba, Moisés divisó los ojos de hombres y mujeres que brillaban, animados por un fuego recién prendido. Era un resplandor que hablaba de algo más allá de la simple lógica, de una transición interior, invisible tal vez, pero poderosamente radical. En su mirada se destilaba una certeza hasta ahora desconocida: la fe habita en el umbral de lo imposible, allí donde el corazón aprehende lo que la vista no logra percibir. Un niño, apenas capaz de comprender la magnitud del acto, corría entre la multitud con un trozo de algas aún impregnado del agua del milagro. Sus risas, llenas de despreocupada inocencia, conmovieron a Moisés. Pensó en cómo el reino de Dios se presenta, primero, a los que poseen un espíritu sin mancha de razones y miedos. «Dejad que los niños vengan a mí», pareció sentir Moisés en sus entrañas, una profecía que susurraba el futuro lejano pero inminente. Mientras Moisés se desplazaba entre su gente, tocando suavemente sus hombros, sentía la textura de una red invisible, la comunidad, la comunión en la fe y el compromiso con un llamado superior.
En este crisol de experiencias compartidas, descubrió que cada vida llevaba, en esencia, reflejos del Señor quien había manifestado su poder entre ellos en forma tangible y omnipresente. Ecos de alabanzas espontáneas empezaron a elevarse, tiernas y sincopadas al principio, para tornarse en un canto que vibró más allá de las arenas y los cielos. Moisés se unió a ellos, no con la voz sino con el alma, su canto un eco de gratitud y veneración hacia una divinidad que acoge a sus hijos más allá de sus confusiones y caídas. Para algunos, el mar se convirtió en un símbolo del cruce del desierto del alma hacia campos fértiles de promesas. Pero Moisés sabía que debía dar otro paso más, guiar al pueblo no solo a la tierra prometida, sino también hacia una relación más íntima y transformadora con el Creador. La prueba más ardua no había sido la de las rutas materiales, sino la del corazón humano, tan propenso a desertar cuando la oscuridad oscurece el camino. Así, el Mar Rojo, con sus aguas apaciguadamente cerradas, se transformó en metáfora viva de la transición, de la esclavitud a la libertad, del miedo a la fe. Sin embargo, Moisés sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Las pruebas futuras exigirían un compromiso continuo y un renacer constante de la confianza en el invisible Dios de Israel. A medida que la jornada avanzaba y el campamento se establecía, cada tienda de campaña se levantaba como un recordatorio de la presencia divina entre ellos, un tabernáculo simbólico que albergaría no solo cuerpos, sino espíritus anhelantes. Las estrellas, diseminadas sobre el vasto manto negro del cielo, parecían apaciguar el fatigado suelo, envolviendo al pueblo en una quietud benigna. Cada destello celeste era un recordatorio de que los caminos de Dios, aunque a menudo invisibles y misteriosos, son infinitamente más grandes y sabios de lo que el hombre podría imaginar. Finalmente, Moisés encontró un lugar al margen del campamento, desde donde miró una vez más hacia el mar callado y vasto. Allí, en ese sagrario de soledad, reflexionó sobre la jornada por venir. Se preguntó si podrían, cada uno de ellos, alzar su vara en momentos de duda y seguir adelante con la misma fe que ese día los había sostenido. Él supo entonces, como sabe el sol sobre el horizonte, que el verdadero milagro reside no solo en aguas divididas, sino en corazones abiertos, receptivos al fluir del amor divino. Porque, en última instancia, la fe es esa chispa que permite ver en la oscuridad más allá de los límites, una confianza que, aunque a menudo desafiante y contracorriente, es capaz de trazar caminos donde no parecían existir. Y fue precisamente en ese atardecer, cuando el cielo comenzaba a vestirse de tonalidades de esperanza, que Moisés sintió el indescriptible peso ligero de la veracidad de su misión. Un viento sereno extendió sus brazos sobre el campamento, llevando consigo un mensajero de paz y renovación. Las aguas, ahora en su lecho seguro, susurraron a Moisés, quien al descansar sobre la arena, dejó que las estrellas le susurraran sueños de lo porvenir mientras cerraba sus ojos en la calma de aquella noche todavía. La fe se había sellado más allá del cruce del mar, convirtiéndose en el camino verdadero hacia la tierra nueva, tierra prometida. Porque en la fe, el invisible se convierte en tangible, y el milagro siempre obedece primero al corazón que ve lo que los ojos no pueden discernir.